¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, presentación. Y enseguida estamos con Sheila Bilker, consultora, titular de 3.0. Todo lo que pasa cuando restan 3 semanas de campaña para el próximo 27 de octubre. También toda la información parlamentaria, presentación y empezamos. Bueno, estamos como siempre con ella, con Laura Serra, estamos con el señor Fernando Fraquelli. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, está presentada, estamos con Sheila Bilker, que es consultora titular de 3.0. Sheila, gracias por estar, ¿eh? Al revés, gracias por la invitación. No, bueno, a ver, Sheila, faltan 27 de octubre las elecciones, faltan 3 semanas y un poquito más. Digo, el gobierno la está peleando, hay anuncios por parte del presidente, recorridas, zona núcleo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. En materia de encuestas, ¿se mueve algo o está todo medio congelado después de las PASO del 11 de agosto? Mira, después de las PASO hubo una pequeña corrección, ¿no? Digamos, nosotros la primera medición que hicimos, la hicimos bajo la hipótesis de que ganador crecía, sí, perdedor tendía a perder caudal electoral. La verdad que lo que nos encontramos es que efectivamente ganador crecía, pero que perdedor no perdía, ¿no? Digamos, o sea, de alguna manera el oficialismo mantuvo e incluso creció un poquitito, sí, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que vos ves es una intensificación de la dinámica de la polarización y lo que vos ves es que ese pueblo que hoy acompaña a Macri, sí, a ver, yo te diría, digo, es una cultura política. Claro. Entonces, digo, eso te explica un poco que a pesar de la situación dramática que esté atravesando el país, bueno, el oficialismo tiende a conservar su caudal y nada, sí, y no pierde nada. Hoy estuve hablando con Ricardo Rubier, me decía que entre los dos están, entre Fernández y Macri, están casi cerca del 90% de los votos y que eso debilita la posición, me decía, por ejemplo, de Roberto Labaña, al que le cuesta mucho sumar. Por supuesto, digo, o sea, digo, el crecimiento, estos mínimos crecimientos que tuvieron los dos espacios mayoritarios es a costa de los terceros espacios, ¿no? Y en particular de Labaña, sí, consenso federal, ¿no? ¿Se prevén un mayor número de votantes en las próximas elecciones generales en comparación con las PASO? ¿Eso lo están midiendo ustedes de alguna manera? Es difícil de medirlo, es difícil de medirlo. O sea, lo que tenemos en relación con eso es la experiencia de otros años. Sabemos que, o sea, que en las generales acude un número mayor de votantes que en las PASO. De todos modos, bueno, en estas PASO hubo un número interesante y sí, en el cualitativo, lo que ves en los estudios cualitativos, lo que vos ves es la valoración diferencial que tienen los electores de una elección y otra, ¿no? Claro. Digamos, o sea, las PASO y bueno, la de verdad es la de verdad, claro, ¿no? Claro. Ahora, también se ve, ustedes pueden palpar si se puede acrecentar el corte de boleta habitual que hay en una elección o no, o se mantiene como es habitual en cada una de las elecciones. No, eso, el corte de boleta difiere de elección a elección y tiene que ver con, te diría, a ver, el corte de boleta se activa mucho más fácil por rechazo que por aprobación, ¿no? Digamos, entonces, sí, nosotros medimos, por lo general no se puede medir estrictamente corte de boleta, lo que medimos es disposición al corte. Lo que sabemos es que hay un porcentaje de la población que tiene disposición al corte. Lo que te da eso es el volumen del segmento al que le podés hablar, ¿no? Digamos, sí, ver cómo se comportó. De hecho, cuando uno hace un análisis por voto, lo que ves es que el segmento de Labaña es el que está más dispuesto al corte de boleta, ¿no? Digamos, o sea, como, bueno, también se entiende porque tiene por ahí a nivel local, en los niveles locales, por ahí candidatos no tan atractivos o preferencias de, no sé, en provincia de Buenos Aires, Labaña, Vidal y lo que continúa. Y además tenés hoy unas campañas muy fuertes a nivel local en muchos distritos que están motorizando el corte de boleta, ¿no? Digamos, es sí, el caso de Quilmes, Lanús y otros distritos. Claro, los propios intendentes. Sí, sí, exactamente. Digo, Pilar, directamente, 3 de febrero, una efectivamente. campaña absolutamente centrada en el corte sí, de boleta y
Bueno, básicamente, digo, porque hay una disparidad muy fuerte entre las valoraciones locales y la valoración nacional, ¿no? Entonces tenés, te diría de alguna manera, electores que aprueban en lo local pero rechazan en lo nacional. El problema que tenés ahí es que la elección hoy se piensa desde lo nacional, Claro. y la boleta se agarra desde la izquierda, ¿no? Desde la cabeza presidencial. Entonces es un corte que por ahí está en lo intencional, pero que no se termina de activar en el cuarto oscuro, ¿no? Sheila, una consulta, porque esta semana se volvieron a contar historias de que había mucha distancia del presidente con Durán Barba, con Marcos Peña, básicamente con Durán Barba, porque dice, a mí me mintieron, no me dijeron la verdad. Consulta, porque un colega tuyo me decía, mira, yo creo que no es tan así, que hay mucho de excusa. ¿Vos creés que Durán Barba, con todo lo que venía acertando, podía estar tan lejos de los números el 11 de agosto o que ya lo sabían y que perdieron hasta el final? ¿Se pueden haber equivocado por tanto? Decirle al presidente, ganamos por 1 o perdemos por 1 y perder por 15 o no. ¿Cómo lo ves a eso? Interna Bueno. de consultores, a ver. Bueno, no, a ver, A ver. mirá, vos podés tomar decisiones de ponderación de distinto orden. Sí. O sea, entonces, digo, vos tenés una base, la misma base, con la base es lo que vos le preguntaste a los encuestados, con un tratamiento solo por nivel socioeconómico o dato sociodemográfico, vas a estar en un valor. Cuando la corregís por último voto, pero eso es una decisión, vas a Sí. estar en otro valor. Entonces, a nosotros lo que nos pasaba era que cuando medíamos, digo, decíamos, bueno, ok, los números que están dando están bien, solo si haces una ponderación o sea, una ponderación por dato sociodemográfico. Lo que pasa es que las bases venían muy corridas. Entonces, vos tenías que hacerle una corrección política. Difícilmente, digo, a ver... A ver, traducime lo que me perdí ahí, a ver. Bueno, a ver, es como la cocina, Sí, la parte de atrás, lo sí. que no, a ver, probablemente lo que los políticos y por Vos supuesto la decís que a lo mejor ciudadanía las no ponderaciones ve. que hizo Durán Barba no eran las correctas, a lo mejor, Puede y ser, que lo ¿por qué no? indujeron a una mirada, a un ¿Por error qué de no? número. De hecho, vos Sí. fíjate que los más cerrados fueron las empresas extranjeras, Claro. que llegaban a dar hasta 2 o 3 puntos, Sí. de diferencias de 1, 2 o 3 puntos a favor. Bueno, evidentemente para medir también hay que conocer el terreno. Claro. Sí, y hay coincido. una cocina que está atrás, digo, o sea, a ver, es Sí. ciencia, pero no es una ciencia exacta, Claro. porque vos tomás decisiones con lo que tenés. Entonces, bueno, con el diario del Sí. lunes todo es mucho más fácil. Yo te diría al revés, te diría muchos de nosotros caímos en un clima de opinión, Sí, totalmente. de optimismo. Y también la otra cosa que hay que decir es, digo, por lo menos en esa Sí. época que yo estaba traqueando, la última semana el gobierno perdió 4 puntos. A mí me dijo una ¿Ah, vez sí? Hugo Aime, Sí. Hugo Aime me dijo, yo tengo una medición en la cual tengo 14 puntos Sí. a favor de Fernández, pero ni loco lo voy a dar y menos decirlo, me dijo. Bueno, es que claro. si un consultor decía eso, quedaba como Totalmente. literalmente como un loco. Exactamente, me Como dijo, un no lo ves. insano, el Hugo Aime me lo consultor dijo, insano, sí. ahora lo puedo contar, pero me lo dijo en su momento. Y Sí. la otra cosa que hay que decir es, la PASO tuvo arrancó el gobierno muy mal, tendió a mejorar, Sí. y cayó también la última semana. Entonces, más el clima de opinión, vos tenés ahí varias cosas que se juntaron. ¿Va a prevalecer en esta elección el voto útil, es decir, la polarización ya cristalizada en extremo, digamos, entre dos candidatos? ¿O vos ves que puede haber algún resabio de votos que van a ir hacia terceras o cuartas fuerzas? Mira, lo que nosotros estamos viendo a nivel quali en los grupos de votantes de La Baña, es que por ahí te dicen, mira, por ahora estoy pensando en mantener mi voto, pero no lo sé. O sea, están, te diría, tensionados por la idea del voto útil. Entonces, si es un voto útil que probablemente no sea para acompañar, sino para rechazar, ¿no? Claro. Digamos, o sea, yo te diría un voto más gobernado por el rechazo a el oficialismo, por el rechazo a los Fernández, que por el acompañamiento a unos y otros. Así que sí, es muy probable, o sea, el riesgo para el espacio de La Baña y los otros, por ahí en los otros es distinto, pero en el caso de La Baña, que tiene el mayor caudal, es seguir pelándose, Claro. ¿no? Digamos, o sea, sí. Sheila, ¿existe esa...? Porque muchas veces se habla y se dice que una persona posiblemente tiene tendencia de votar a ganador. Sí. ¿Existe eso en las elecciones? Sí, existe. Bueno, eso recién te Sí. contaba cuando abrimos la hipótesis de ganador crece, perdedor decrece. Eso tiene que ver con esa idea de subirse al carro ganador
punto uno, y sí existe. Existe, no mayoritariamente, no, por supuesto, pero existe y eso se produce. Y por otro lado, lo que crea la idea de que un espacio va a ser el que gane, te crea también clima. Claro. ¿No? Entonces te crea clima, te crea voces en el espacio público, las voces espontáneas, ¿no? Digamos, o sea, digo, hoy para cuando vos armás un grupo de votantes de los Fernández y de Juntos por el Cambio y los sentás juntos, lo que vas a ver es que la voz de los de Juntos por el Cambio tiende a retraerse y a callarse. Y esto se ve además, te diría, intensificado hoy, básicamente porque es muy difícil encontrar aciertos de gestión, atributos de gestión. Entonces, el anclaje para defender el voto es muy difícil. De hecho, esto te explica por qué el presidente salió a decir, digan que nos votan, aunque no tengan razones. ¿No? Digamos, o sea, hay una dificultad para poner en el espacio público razones positivas para empujar el voto. Y eso que le pasa al gobierno le pasa también a los electores. ¿No? Sheila, hace 2 años el gobierno le ganaba, en el turno del 2017, le ganaba con Esteban Bullrich, le ganaba en la provincia a Cristina Fernández. Sí. Es cierto que había un peronismo dividido. Después vino diciembre, los problemas con el intento de aprobar la ley de jubilaciones. Así fue. Ahora, te pregunto, ¿qué crees que pasó vos, más allá de los tracks y los números, con la gestión? ¿Fue un problema económico el de Macri? ¿Fue un problema político? Digo, hoy tenés que recurrir a Pichetto, terminás enojado con Emilio Monzó. Digo, ¿qué crees que pasó en el gobierno? De todo, de todo. Claro, de todo. ¿no? Desde la perspectiva de los electores, claramente, o sea, mandó y gobernó la heladera vacía. Claro. La heladera vacía y te diría desenchufada. Claro. Las dos cosas. Entonces, digo, el modo en que esto se expresa es relativamente similar, que es la plata no alcanza. Sí. Ahora, en el 16-17, la plata no alcanza significaba una cosa y hoy esa misma frase significa otra. Sí. Entonces, de verdad las dificultades, o lo que uno ve en los estudios cualitativos, las dificultades de la población para la subsistencia son francamente duras. Sí. Asustan, ¿no? O sea, las cosas que cuentan los electores. Entonces, digo, vos tenés ahí una situación económica muy difícil, que es el primer ordenador del voto, y sobre eso te diría, nada, el caos político, sí, claro, los desaciertos políticos, y también las dificultades serias para demostrar alguna clase de acierto o de interés en lo que le pase al segmento, sobre todo medio bajo. Sí. El gobierno tuvo un acompañamiento muy fuerte en el 15 Claro. de los sectores medios bajos. Sí. Bueno, esos sectores medios bajos son probablemente Los más los que golpeados. hoy ingresan en las estadísticas Claro. de nuevos pobres. Claro. ¿No? Digamos, o sea, este incremento de 7 puntos que hubo, bueno, lo ves ahí. Entonces, esa dificultad fue un primer ordenador del voto y después, si querés, empezamos a analizar todo lo otro, pero lo económico mandó. Y esos son los, digamos, una porción importante de esos votos son los que se fueron a Fernández en estas elecciones, Sí. y que se, digamos, en las PASO, y que se pueden ir ahora en las generales. Sí, sí, Pero sin no lugar a son dudas. propios de Fernández, pueden circular. Mira, yo lo que te diría es, había un voto muy duro, que es un voto de Cristina, o sea, es un voto kirchnerista que está en torno a los 30, 32, 34 puntos, 30, 32 puntos. De ahí para arriba se explica por, primero, ejercicio de peronismo unido, punto 1. Claro. Punto 2, o sea, que ahí tenés también como esta cosa bastante, digo, el desafío del futuro, ¿no? O sea, esa federación de comarcas de que tiene a los gobernadores, a Massa, al kirchnerismo, Sí, sí. o sea, que va a ser un desafío para... Pino Solana, Victoria Pino Donda, del otro Solanas, nada, claro. Sí, tenés ahí Sí. o sea, tenés algo que, bueno, va a requerir diálogo. Mucho diálogo, Mucho sí. diálogo. Y después tenés electores que, por ejemplo, o sea, que cosas que se venían viendo, que es, aunque no me guste, voy a votar porque rechazo las figuras, pero apruebo las políticas, en el caso de las figuras del kirchnerismo. Claro. Que era lo que se empezaba a ver. Entonces, lo que vos ves es cómo los electores empiezan, que no sé, hace 2 años por ahí dijeron nunca más, empiezan a digerir nuevamente la posibilidad de un retorno del kirchnerismo. Yo de todos modos creo que hoy la idea de retorno al kirchnerismo está bastante velado, Sí.
O sea, ¿no? Digamos, o sea, me da la impresión que han Discursivamente logrado... hablaba más del Frente de Todos que Sí, del regreso del sí, kirchnerismo. sí, y me parece que han logrado te diría, con mucha maestría empezar a articular algo nuevo, ¿no? Digamos, articular algo nuevo y comunicar bien esa nueva articulación de un peronismo que, nada, que decir que es kirchnerismo sería injusto. Me parece que es la forma del post-kirchnerismo. Laurita, que siempre tiene muchas dudas sobre esto, ¿no? Sí, no, ¿Viste? porque yo Por eso, creo a ver. que eso es por obra y magia de haberla puesto Claro. en segundo plano Cristina Fernández de Claro. Kirchner, que si hubiera tenido una participación más activa en la campaña, quizás otro hubiera sido el cantar. Pero bueno, la estrategia fue Claro, correcta, en claro. definitiva está aumentando Alberto Fernández, pero también es interesante ver cómo a pesar de los desaciertos, tanto políticos como económicos, Juntos para el Cambio, Cambiemos, mantiene un núcleo duro que vos decís que pueda oscilar entre el 32 y el 35%. Digo, a pesar de toda la malaria, tener ese núcleo duro es también una hazaña, Sí. ¿o no? Bueno, es lo que yo te decía. Yo creo Claro. que caracterizo a esos electores como un pueblo, si querés. Me parece que ese Sí. pueblo está hoy coyunturalmente liderado por la figura de Macri, pero me parece que es un pueblo que preexiste Claro, a este líder y lo subsistirá. Claro. totalmente. Y lo subsistirá. Entonces, me parece que hay claramente eso es una cultura política, una sensibilidad política, no difícilmente baje No es que está atrás de un liderazgo particular, sino que es una cultura, como vos bien decís. Es una cultura política. Claro. Hoy, coyunturalmente, transitoriamente, liderado por la figura de Macri. Creo que lo que pasó en Mendoza la semana pasada, Claro. ya te empieza a mostrar que el radicalismo, que no va a ser tan fácil para Cambiemos, Sí. tener a los radicales en un Claro. lugar yo te diría, vamos a decirlo Sí, como es, de decilo. segundón. Claro, De sí, se- sí, de sí. segundón, Claro. Bueno, ¿no? O sea, bueno, ayer lo dijo con todas las letras Este. el propio Cornejo, ¿no? Ajá. ¿Qué puta vinieron a hacer acá Alberto Fernández y Macri? Dijo Cornejo, sí. Era una elección provincial, que no se metan ahora, es nacional, Ya que se está vengan, mostrando dijo. como Sí. como un liderazgo de oposición Sí, fuerte al sí. próximo gobierno, si es que efectivamente los Fernández ganan, como todo parece hacerlo prever. Tenemos que terminar. Bueno. Sheila Bilker, muchísimas gracias. Al Hemos revés. entendido casi todo. ¿eh? Bueno. Gracias. Estamos Bueno. con el señor Fraquelli, con Laura Serra, primera parte. Esto es Hay Quórum, ideas en debate. Ya seguimos. Estamos en Hay Quórum, ideas en debate. Estamos con Iván Kachanowski, economista. Iván, gracias por estar. Y primera pregunta, Iván. Miraba uno la tapa de algunos diarios que era el resumen de datos de distintas consultoras y eran todos como complicados, ¿no? Hablaban de una inflación del 55%, hablaban de un dólar a 65 pesos, de que caía el PBI previsto, que en el 2020 se calcula una inflación del 40%, está pendiente el tema del último tramo del fondo. Digo, hay que esperar por lo menos, no hasta diciembre de este año, diciembre del 2020, una situación más que difícil. ¿Ese es el diagnóstico o no? Y bueno, este año lo estás cerrando básicamente como podés, ¿no? Sí. Y esto de que el FMI no haya hecho el desembolso te complica también Claro. un poco este año. Después, si querés, hablamos un poco de eso. Y sí, los números son más o menos esos. Vas a cerrar con una inflación alta, con una economía que va a caer más de lo que estaba previsto, donde el campo es el único que viene más o menos remontando, pero el resto de los sectores viene todavía con variaciones negativas, golpeado, Sí. venía recuperando, pero después de lo de agosto probablemente sigan cayendo. Y el año que viene va a ser un año donde, si se hacen algunas cosas, más o menos puede mejorar un poco, pero hay muchos números de vencimientos de capital, de vencimientos Claro. de intereses que hay que pagar y no hay ingresos para cubrirlos. Más o menos, calculale 25.000 millones de dólares que tendríamos que salir a mangar de algún lado para tratar El año de- que viene, para el que año te que cierren viene. los números. Sí, sí, o sea, lo que te falta cubrir. Con lo cual no es un escenario para nada fácil. O sea, esto del reperfilamiento me parece que se va a estirar en provincias, a nivel Sí. nacional, es lo que Hoy viene. hablaban de reperfilar la deuda de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Porque sí, es de las más endeudadas Claro. de estos últimos años. Digamos. Sí. La mitad de todas las deudas que tomaron las provincias está en Buenos Aires, que son 7.500 millones, creo, en Sí. estos últimos 4 años aproximadamente. Y todo este número sin contar lo que le tenemos que pagar en el 2021 al fondo, ¿no? Digamos, acá es dejando Sí. al fondo de lado porque hay que empezar a pagarle recién en el 2021. Claro.
Bueno, todo es un futuro venturoso, primoroso. Laurita, dale, pregunta, No, a ver. pregunta a partir de las propuestas que uno empieza a escuchar de los candidatos, ¿no? Y del Frente de Todos, que se perfila como el ganador de las elecciones de octubre. Quizás, digamos, propuestas todavía genéricas, sin demasiada profundidad, pero que están hablando de un pacto social entre empresarios y gremios. Digo, eso es, digamos, es una solución que puede llegar a justamente a mitigar un poco los problemas que hoy tenemos. Es una solución de fondo, es una solución temporal. ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que es plausible? No, de fondo claramente no es. Argentina siempre va metiendo parches históricamente, viene tratando de solucionar problemas con parche, y eso no te soluciona nunca los problemas de fondo, digamos, que es el déficit fiscal, que es el excesivo gasto público, es, digamos, el problema que tiene Argentina, y nunca se compromete a bajar ese gasto, siempre lo solucionamos devaluando. Claro. Y es la peor de las soluciones porque viene con la inflación y viene con el incremento de la pobreza, que es lo que está pasando un poco ahora de vuelta. Exacto. Entonces nunca se ataca el problema de fondo. Ese tipo de medidas lo que puede hacer es ganarte tiempo, darte un poco de oxígeno para después hacer algunas reformas estructurales que yo creo que Argentina tiene que empezar a debatirse de hacerlas, porque si no de a poco vas a seguir cayendo y no es que te estás necesariamente entrando en una crisis, pero vas a seguir en un nivel de actividad bajo que no repunta nunca. Claro. Iván, ¿por qué tan mala praxis por parte del gobierno de Mauricio Macri en materia económica? Mira, mi sensación es que la apuesta para el primer gobierno, asumiendo que iba a venir un segundo, era seguir financiando el gasto con deuda, por eso los fuertes endeudamientos, y después con un Congreso que por ahí potencialmente podía ser más poderoso, sí encarar algunas reformas. Lo que pasa es que los que nos prestaban pensaron que íbamos a encarar las reformas antes. Y cuando Estados Unidos en marzo de 2018 empieza a subir la tasa de interés, generó ruido. Entonces los que nos prestaron dinero dijeron, bueno, a ver, ¿Argentina está haciendo la tarea o no la está haciendo? Bueno, no la estábamos haciendo. Entonces ese dinero dejó de entrar y por eso tuvimos que ir al FMI. Y ahí, bueno, ya empezamos a hacer algunas reformas, no por voluntad propia, sino porque el fondo exigía, digamos. No me pareció que en términos fiscales, ¿no? En otras cuestiones sí, haya habido gradualismo. Te diría más bien que hasta se agravó el tema del déficit y después empezó a mejorar. Claro, Ahora, ahí está, perdón. No, Pato, dale, sí, quiero. pero ahí está la cuestión, ¿no? Porque si de algo se vanagloria Cristina Fernández de Kirchner es haber, entre comillas, desendeudado al país, bajó en términos del PBI la deuda. Pero, digamos, quizás Macri, y corregime si esto es así o no, quizás Macri puede decir, ok, yo me endeudé, pero dejé las cuentas relativamente equilibradas en términos de déficit. ¿Esto puede ser así o no? Y más o menos, porque es cierto que vas camino a un déficit primario cero, que es el objetivo que te puso el fondo este año, que en verdad va a ser de 0,5 porque te permite amortiguadores sociales, y que me parece que tampoco vamos a llegar a ese 0,5 y va a terminar siendo 1. Pero como te crecen los intereses de la deuda, el déficit total no te baja tanto. Es cierto que el déficit primario es operativo, es el primero que tenés que bajar. Una vez que equilibras eso, lo otro puede ser más sencillo, pero lo que estás pagando de intereses es mucho también. Entonces no es que queda tan equilibrado como parece. Y sí le estamos agregando el tema de la deuda. Porque una cosa es endeudarse para hacer reformas y otra cosa es endeudarse para seguir gastando lo que no podés cubrir. Es decir, que el gobierno no instrumentó a tiempo la reducción del gasto en los 2 primeros años. El primer año no se vio reducción del gasto, se mantuvo constante, y el segundo año bajó un poquitito y después el esfuerzo vino cuando llegó el FMI. Te ofrece, claro. Ahora, una pregunta. Yo me tomo de lo que preguntaba recién Fernando, ¿no? Porque digo, este no era un gobierno que llegaba ni con Felisa Micheli, ni con Axel Kicillof, ni con Guillermo Moreno. Llegaba con Sturzenegger, con Aranguren, con Prat-Gay. Vos sos un hombre de formación liberal, estudiaste afuera. Me imagino que vos estabas más tranquilo, más confiado cuando llegaba este equipo económico, ¿no? La pregunta es, ¿qué les pasó? Digo, porque la verdad, era gente que tenía, me parece, determinada formación, determinada idea. Macri decía, es el mejor equipo de los últimos 50 años. A mí me decían, a Sturzenegger lo tenemos estudiando hace 5 años, porque le va a tocar ser el presidente del Banco Central. No sé si decepcionado, pero ¿qué crees que pasó? Porque no tenías diferencias ideológicas a priori, ¿se entiende? Bueno, y tenemos esto que pasó. En el caso de Prat-Gay sí ves a alguien que cree más en que él creía todavía que el gasto podía subir, con lo cual esta parte es parcialmente cierta viniendo de Prat-Gay. Sturzenegger claramente es un tipo muy preparado y eligió una estrategia de política monetaria que para mí funciona en países que tienen economías más equilibradas, ¿no? Es que era y el error, perdóname, de que convivan Prat-Gay y Aranguren sería de Macri, porque no pueden convivir a lo mejor. Y faltó comunicación interna seguro, coordinación, eso desde ya, digamos. Sí. Creo que tuvo muy buenos profesionales, pero que faltó un poco de experiencia en términos políticos, digamos. Una cosa es ser exitoso en el ámbito privado y otra cosa después estar en la cancha
haciendo política, y me parece que ahí sí faltó comunicación, faltó coordinación. Entonces, si vos vas a hacer política monetaria con tasa de interés y te están subiendo a la vez las tarifas y no hay cierta comunicación, no sé cómo fue, estoy hablando claro, así, pero, no, era lo que fue veía. así. pero dio esa sensación, digamos. Después, bueno, Aranguren sí planteó un cronograma, se sabían los ingresos, pero eso también estaba adaptado al tipo de cambio. Si el tipo de cambio de golpe sube, entonces vuelve todo a empezar y que se congelan las tarifas, que no se congelan. Y bueno, y después vino Sanderis y cambiamos de estrategia bruscamente a controlar la cantidad de dinero. En países que tienen problemas como el de nosotros, me parece que es algo más acertado. Lo que pasa es que le volvió a pasar lo mismo, el tipo de cambio. Pasó Toto Caputo, que te decían que era el Messi de la finanza, ¿no? Siempre había como una venta muy optimista, había, ¿no? A ver, ¿qué reformas tiene que encarar Alberto Fernández? ¿Y qué reformas podría? Más que Alberto Fernández, te diría Argentina, gane quien gane, y son la laboral, la previsional y la reforma del Estado, es decir, bajar el gasto y bajar los impuestos. Es decir, vos lo que necesitas es que las pymes estén más aliviadas. Las pymes te dan el 80% del empleo. Y el empleo privado no crece desde el 2011, con lo cual estás teniendo un problema ahí. ¿Y por qué no crecen o no contratan gente los empleados pymes? Porque yo hablo con varios pymes y todos quieren contratar. El tema es que no les alcanza el dinero. Dicen, uno es, me matan a impuestos. Otro es el tema de los juicios laborales, que eso sí empezó a cambiar. El tema de los juicios laborales bajaron, pero siguen siendo altos. Entonces, el empresario toma riesgos, y entre los riesgos que toma es contratar a alguien. Y si vos contratás a alguien que después por ahí te corre alto riesgo de que te haga juicio y vos sabés que lo vas a perder, directamente no encara el problema si va a ir por ahí. Entonces eso te frena mucho la contratación de empleados. Y aparte financian al Estado de antemano, porque vos haces una venta, ya tenés que pagar los impuestos, pero por ahí cobras a 90 días. Claro. Entonces la pyme vive totalmente haciendo malabares. Hay empresarios pymes que pagan hasta 20 impuestos al mes. O sea, el mes tiene 20 días hábiles. La cabeza del empresario pyme está pensando en cómo pagar impuestos y no en cómo generar riqueza. Y ese es el problema de Argentina, básicamente. Entonces vos necesitas que paguen menos impuestos, que tengan un costo laboral, esto no es bajar salarios, que tengan un costo laboral menor y se animen entonces, si vos bajás todo el problema en la industria de los juicios, a contratar más gente. Y que haya menos gente recibiendo planes sociales, o menos gente trabajando en negro, o menos gente trabajando en el empleo público también. Necesitas una migración al sector privado, pero el sector privado hoy no está preparado para eso. Entonces, por eso es importante bajarle los impuestos. Pregunta, de neófita, ¿no? ¿Cómo puede ser de que... No, porque ¿por qué la inflación sube como sube cuando no se está emitiendo? Digo, porque hay en el frente de todos quienes dicen, bueno, larguemos un poquito la emisión. Total, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, está comprobado que restringir la emisión no necesariamente genera inflación. Depende de cómo lo mires. Si vos haces una mirada histórica y agarrás un largo plazo, la emisión está bastante vinculada a la inflación. Lo que pasa es que vos no ves los resultados inmediatos porque viene con lo que se llama lags, ¿no? No es inmediato, tarda. Entonces vos congelás la base monetaria y puede tardar entre 6, 12 o 18 meses en surtir efecto. Esto empezó en octubre. Pero por otro lado tiene un problema adicional Sanderis con la estrategia que adoptó, porque es oferta y demanda también. Entonces, si tu demanda de pesos se cae, por más que tu oferta esté quieta, vos te tienes que estar equilibrado. Si tu demanda cae, es como si estuvieras emitiendo por más que no estés emitiendo, porque hay más cantidad de dinero de la que la gente quiere y la demanda está cayendo. La gente no quiere pesos, porque esto no es amor al dólar, esto es pánico al peso. Entonces, el pánico al peso hace que no quieras pesos y que vayas al dólar. Escuché mucho insistir en la cantidad de plata que hay en negro, alguna declarada, otra no. Algunos hablan de 320.000 millones, otros que dicen que puede ser 400.000, casi un 80% del PBI. Ahora, no veo clima para que esa plata vuelva, para que esa plata pague impuestos, ¿no? Me parece que en esta circunstancia el que está afuera se queda afuera y el que está en el colchón se queda en el colchón. ¿Vos cómo lo ves, Iván? Y lo veo parecido. Es muy difícil que Argentina genere confianza si no encara estas reformas estructurales, digamos. El problema de Argentina es que no es creíble, digamos, es un defolteador serial. Entonces, si vos querés traer inversiones, lo vas a pensar 80 veces, por el nivel de impuestos, porque tenés riesgo de que te defolteen, pues está el tema de los juicios laborales. Entonces, cualquier otro país de la región parece más atractivo ya a priori. Y encima mirás el track record de Argentina y en los últimos años tiene como 4 o 5 defaults bastante recientes, del 2000 para acá. Cuando hay varios países que tienen la misma cantidad de default que Argentina, pero el último fue en los 80. Entonces ya muestran otro comportamiento. Entonces en corto plazo es como que Argentina se sigue llegando materias a marzo y no aprueba nunca. Cuando los otros, bueno, ya está, terminaron, aprobaron y Argentina sigue con esa deuda pendiente de mostrar credibilidad. Bueno, no, simplemente el tema de la confianza, ¿cómo se genera? ¿Cómo genera el próximo gobierno confianza? Y a mí me parece que acá están fallando tanto oficialismo como oposición, digamos. ¿Por qué el riesgo país está tan alto también, digamos? Porque Argentina tiene un problema económico.
Y en octubre tenemos que decidir, el 27 de octubre, quién va a lidiar con ese problema económico. Y ni oposición ni oficialismo presentan un plan diciendo, bueno, yo voy a hacer esto o esto. Entonces Argentina hoy está a la merced de las expectativas y la única manera de recuperar confianza es diciendo, yo voy a encarar estos problemas de esta manera. No sirve decir voy a encender la economía, porque la pregunta es cómo. No sirve decir voy a mejorar el salario real, porque también la pregunta es cómo. Y ninguno de los dos veo que esté trabajando en el cómo. Sí. Iván, una última pregunta. Digo, hoy se indicaba que creo que cada 10 pesos que prestó el fondo, dólares, 6,5 se los prestó a la Argentina, que es un enorme problema para el fondo, porque si no lo devolvemos nosotros, nosotros tenemos problemas como deudores y el fondo como acreedores, Podemos ¿no? hacer quebrar al fondo. Bueno, claro. Digo, ¿esto por qué crees que pasó? Bueno, creo que es un respaldo político que le daba el fondo y le daba Estados Unidos a Macri, porque digo, si Macri no conseguía esa plata hace 2 años, 1 año y medio, estaba muchísimo más complicado, ¿no? Pero ¿por qué crees que el fondo le prestó tanto al gobierno Que más argentino? que el fondo fue Trump, te diría. Trump, exactamente, sí, el claro. fondo no estaba muy de acuerdo con Claro, este préstamo exactamente. y ahora es el problema Sí. que se le viene a Argentina, porque Claro. Trump ya soltó la mano, Claro. Lagarde tampoco está Claro. y ahora hay que volver a negociar. Cuando Sí. te prestaron como 13 veces tu cuota, si lo lógico era que te presten 4 o Claro. 5 veces tu cuota. Ya el 2001 había sido excepcional que te prestaron como 8 veces tu cuota, Sí. si no recuerdo mal. Ahora 13. Ahora 13, Claro. y el único caso que le prestaron más cuotas fue el caso de Grecia, que le prestaron 15. Sí. De lo único que se puede agarrar Argentina va a decir a ver si me prestas algo más. Pero Claro. me parece que va a haber un fondo mucho más duro, digamos, en este sentido. Diciendo, ya no está Trump empujando Sí, para que te presten. exactamente. Caballero, Iván Kachanowski, Iván, muchísimas gracias. A ustedes. Tenemos que terminar, estamos con Laura Serra, estamos con el señor Frakelli. Enseguida, último tramo de Hay Quórum, Ideas en Debate, ya venimos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con el diputado radical Gustavo Mena, hombre de la provincia de Chubut. Estamos con Fernando Frakelli, con Laura Serra. Diputado, gracias por estar. Gracias. Un tema muy interesante que tiene que ver con un fallo de la Corte que se conoció el martes, donde convalida un reclamo de las provincias. Son 15 provincias en contra de una decisión del gobierno que era eliminar el IVA. ¿Por qué? ¿Qué dicen las provincias? Este impuesto era coparticipable, yo me quedo sin recursos. Apelaron a la Corte y la Corte le dio la razón a las provincias. Gustavo Mena fue uno de los hombres que yo primero vi que se manifestaba en contra del fallo. Después apareció la coalición cívica. Pero a ver, es un tema muy interesante en cuanto al manejo de los poderes y la democracia. ¿Usted por qué no comparte el fallo de la Corte, diputado? Bueno, el contexto. A ver. Estamos hablando de 2 decretos que no crean ni aumentan impuestos, sino que los están en un caso eliminando, en el otro, en el caso del IVA, en el caso de ganancias, lo está bajando. Este es el contexto. La otra cuestión a tener en cuenta, la Corte resuelve en 1 mes y medio. Cuando en el año 2008 se siguió reteniendo el 15% de coparticipación a las provincias, pese a que eso ya no era posible porque los motivos que dieron lugar al pacto fiscal habían vencido, primero, los gobernadores no salieron en tropel a plantear nada ante la Corte. Se metieron todos abajo de la cama, salvo 3 que sí se animaron a hacer el reclamo: Santa Fe, Córdoba y San Luis. Esas demandas tramitaron durante 7 años, casi 8, y la Corte recién emite un pronunciamiento el 24 de noviembre del 2015, cuando, digamos, juntó coraje cuando el kirchnerismo ya estaba postrado, derrotado y demás, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta, el presidente Macri le repuso el 15% a todas las provincias, cuando podría haberse limitado a cumplir el fallo respecto de quienes habían ganado. Digo esto porque en el voto de mayoría de este fallo, por el cual se me consulta, se cita o se invoca como precedente el caso Santa Fe, Sí. y como muy bien lo explica Rosenkrantz, el caso Santa Fe no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque acá estamos hablando de una situación en donde se promueve la acción planteando con que podría ser la cuestión a debatir. Estas medidas se tomaron por decreto, no por ley. Es cierto, hay un principio de legalidad en la tributación que hace que sea el Congreso el que debe intervenir. Exactamente. Pero estamos hablando de medidas transitorias, de medidas, repito, que bajan el impuesto a las ganancias para la 4ª categoría, trabajadores autónomos, y que eliminan el IVA para los artículos de primera necesidad. Y estamos hablando de que hay también una suerte de delegación legislativa que autoriza el dictado de estos decretos en la Ley de Emergencia Alimentaria, en la que ahora se acaba de prorrogar. Pero si se aceptara que este es el problema que afecta a estos decretos, entonces el fallo de la Corte debió haber sido invalidante de los decretos.
Sin embargo, la Corte hace ahí un dibujo y dice, se llega mal a la decisión por el principio de legalidad, pero los dejo vigentes a los decretos y ponga usted, Nación, el costo fiscal que hipotéticamente puede llegar a tener, que ese es otro tema que es hipotético, porque no le pidió el permiso a cada una de las provincias. Y esto, como precedente, es muy complejo porque si hablamos de Constitución, la Constitución estamos hablando de impuestos nacionales, la coparticipación es un esquema de compartir impuestos nacionales. Las provincias no ponen impuestos en la masa coparticipable. Es decir, que en la coparticipación, la ley convenio, como también lo destaca muy bien Rosenkrantz, se limita a acordar entre nación y provincias qué tributos nacionales van a integrar la masa coparticipable, cuál es el porcentaje de distribución primaria, es decir, cuánto se queda a la nación, cuánto le corresponde a las provincias, y cuál es la distribución secundaria, es decir, dentro de eso de las provincias, cuánto le toca a cada una. Pero de ninguna manera implica una restricción al Congreso de la Nación, al Estado Nacional, para crear, suprimir, modificar, eximir tributos. Y de hecho esto nunca ha ocurrido. Por citar dos casos recientes, la Ley de Energías Renovables o la Ley de Fomento de la Economía del Conocimiento, plantean, por ejemplo, regímenes de estabilidad fiscal, de exenciones tributarias, y nadie las impugnó diciendo no se le pidió permiso a las provincias. Así que hemos pasado de un extremo de unitarismo fiscal, en donde la nación le manoteaba nada menos que el 15% a las provincias todos los meses y había que venir acá a mendigar por obras, por cómo invertir los dineros públicos, a un esquema ahora, según la Corte, de confederación, porque digamos, le incorporamos otro actor a la decisión. Ahora, diputado, una pregunta, que usted como radical, una frase de Irigoyen, ¿no? Efectividades conducentes. Digo, lo que explica, por ejemplo, que era el más enojado, uno de los que más rechazaba esta decisión, era Juan Manuel Urtubey, que paradójicamente era un hombre bastante cercano al gobierno, tanto que casi le ofrecieron ser candidato a vicepresidente. Y Urtubey, que era uno de los primeros en reclamar y ahora fue uno de los primeros en hablar, yo hablé con Pablo Cosiner, él decía, mira, hay un problema económico muy concreto. Salta perdía 300 millones de pesos, dice, es la plata que nosotros teníamos presupuestada desde comienzos de año para terminar el año. Y no es plata del gobernador, es plata para salud, para educación, para sueldo de los maestros. No me pueden sacar la plata por una decisión que toma el gobierno política después de lo que pasó el 11 de agosto. Desde La Plata, ¿no había que discutir eso con los gobernadores? Bueno, pero en términos políticos, entonces todo esto que se declama de la preocupación por la situación de la gente, de ponerle, como se dice ahora, poner bolsillo en dinero en el bolsillo de la gente, entonces es todo fingido. Pero que se lo están sacando al salteño. O cuando se dice esto, no, que el salteño también es argentino. Pero, o sea, bueno, pero digo, yo entonces, creo que es lógico lo que piden los gobernadores. Pero entonces el planteo es, está bien, hay que hacer medidas de apoyo a la gente, pero hágala otro, no la hago yo. Y además una contradicción, hay más de 50 proyectos de ley de diputados y de legisladores, porque en el Senado también, del radicalismo, del peronismo, todos compartían esto. Resulta que cuando se toma la medida, está en la plataforma del Frente de Todos, ahora, del candidato a presidente. Ahora bien, cuando se dice va a haber una merma, bueno, y esto también lo destaca la disidencia de Rosenkrantz, esto es una afirmación hipotética y no probada. En mi provincia, por ejemplo, el ministro de Economía decía, esto le ha hecho perder a Chubut, algunos dicen 500, bueno, otros dicen 3.000, eso es un tiro al muñeco, ¿no? Sí. Bueno, resulta que de momento no ha hecho perder absolutamente nada, porque esta medida se tomó en el mes de agosto, más de mediados de agosto. Es decir, que el test de esta medida es septiembre. El IVA de septiembre, ¿cuándo se paga? Se paga a partir del 15 de octubre, o sea que todavía no se recaudó un peso del IVA de cuando está vigente esta medida. O sea que el que diga que perdió plata una provincia determinada o que esta medida afectó los recursos de una provincia está mintiendo. Puede hacer una predicción. Ahora, recién había un economista acá. Ustedes saben que los economistas apelan o acuden a la curva de Laffer. Esa que dice que uno puede aumentar un impuesto y va a recaudar más, pero llega un punto que no va a recaudar más por más que aumente el impuesto e incluso va a caer la recaudación. Y esa curva también opera al revés. Cuando un impuesto se baja, también puede generar una mayor recaudación, sobre todo el impuesto que se está eximiendo y que se está rebajando, en este caso, tiene que ver con, no son impuestos a los capitales, a las empresas, es el impuesto que va directo al bolsillo. Y yo no creo que una persona que por la vía de la baja de ganancias
tenga 4.000, 5.000 pesos más en el bolsillo, lo vaya a ahorrar, seguramente lo va a gastar. Sé que eso va a generar probablemente, es decir, es tan atendible especular o pronosticar que esto va a provocar una baja de la recaudación, como pronosticar exactamente todo lo contrario. Probablemente aumente la recaudación de IVA, probablemente aumente la recaudación de ingresos brutos. Esa es la estrategia en algún momento de la Sota en Córdoba, por ejemplo. Bueno, es lo mismo que pasa cuando alguien oferta un producto y le baja el precio. Sí. Quizá en la cantidad y por volumen sí. Provoca mayor recaudación. ¿Quién puede asegurarlo esto? Y el fallo de la Corte, que se dictó sin sustanciarlo, sin generar prueba, bueno, el voto en disidencia de Rosenkrantz deja esto muy en evidencia. Dice, ¿cómo acreditar este perjuicio que es absolutamente hipotético? Y que en el caso de ganancias todavía va a haber que esperar más tiempo porque es un impuesto anual. De manera tal que hay un precedente ahí, un estándar en este fallo que dice el consentimiento provincial. Y los impuestos son intocables. El Congreso no los puede tocar, el Estado Nacional no los puede tocar si no hay el consentimiento provincial. Y esto desmiente la ley de coparticipación federal. El voto de la mayoría no ha leído lo que dice la ley de coparticipación federal. La coparticipación federal, de hecho, la ley, tiene un mecanismo de garantía, no de subsistencia de tributos, sino de recaudación. Dice su artículo 7 que cuando la recaudación total nacional, no solo la de impuestos coparticipables, sino la total, está por debajo del 34%, de lo que sería, de lo que le corresponde a las provincias, recién ahí empieza a operar una cláusula de salvaguarda. Para esto hay que esperar a que se agote el periodo fiscal, que recién termina el 31 de diciembre, y esa compensación opera al año siguiente. Es decir, no había que inventar nada en el fallo, está en la ley el mecanismo. Pregunte, a ver, Laurita. No, diputado, este fallo tiene lugar en un momento, digamos, políticamente sensible. Llama la atención, a muchos ha llamado la atención la oportunidad del fallo. Habitualmente los jueces y la Corte Suprema se eximen de dictar este tipo de fallos en momentos electorales. Esta vez la Corte lo hizo. Hubo voces que dijeron, acá hubo una mayoría peronista que quiere dificultar la tarea de Mauricio Macri. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, que es un fallo político, yo creo que no hay ninguna duda. El momento, la forma, las características tan autocontradictorias del fallo, es decir, construir este esquema de que las provincias deben prestar consentimiento, que contraría lo que dice la Constitución, lo que dice la ley de coparticipación, apelar al argumento del principio de legalidad, pero después dejar vigente el impuesto, no vaya a ser cosa que la gente nos cuestione porque dejamos sin efecto la baja de ganancias y la eliminación del IVA. Es decir, un fallo que hace equilibrio. ¿Pero hay una mayoría peronista en la Corte? Bueno, a ver, yo creo que eso no es lo grave, que una persona tenga una simpatía determinada no es lo determinante es que sea parte de la ley, me parece, claro, ¿no? Esto sería en todo caso lo grave. Sí. Y vamos al hecho objetivo. El hecho objetivo es que este fallo, que se dicta luego de un mes y medio del planteo, contrasta con esos 7 años. Estos son hechos objetivos, más allá de indagar sobre la simpatía política de cada juez. ¿Cómo se explica que una Corte tuvo una demora de 7 años en recomponer una situación que no era sobre la subsistencia o no de un impuesto, sino que le estaban expoliando a las provincias el 15%? Se toleró eso sin resolver durante 7 años y ahora se resuelve en un mes y medio, claro, con una medida que no tiene nada que ver con la anterior. Yo nunca entendí, hablando de eso de la Corte, yo nunca entendí que la diputada más mediática del gobierno, que era Elisa Carrió, pidiera públicamente varias veces el juicio político de Lorenzetti, ¿no? Nunca lo entendí, digo, me parecía raro. Y el gobierno dejaba ser, digo. Esas cuestiones, digo, a partir de lo que pregunta Laura, ¿pueden tener que ver con estas cuestiones? Yo la verdad no. Es difícil saberlo, ¿no? Pero no puede ser. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos de la independencia de la justicia, de los poderes en general. Por eso a mí me gusta hablar del tema de lo conducente, estamos ante un fallo. O sea, yo creo que el desafío nuestro es analizar el fallo, sus fundamentos, sus proyecciones, porque este precedente, dictado con la excusa de que es una medida cautelar pero no lo es, porque en realidad, al tener fecha de vencimiento los 2 decretos, para cuando haya que dictar una sentencia definitiva, ya va a ser abstracta la cuestión. Claro. Ahora, Gustavo, Entonces, ¿no podría actuar entonces el Congreso y ponerse a discutir o haber actuado este antes, tema? ¿no? Bueno, pero digamos, ya ahora está el decreto, están los decretos, está ahora el fallo de la justicia y falta a lo mejor que el Congreso discuta
o una nueva ley de coparticipación, que hace años que se viene hablando de eso, o estas modificaciones de impuestos. Bueno, los proyectos de ley están, ¿sí? Sería lo deseable que lo trate el Congreso. La coparticipación no la puede tratar el Congreso porque justamente es una ley convenio, su conformación es multilateral, es decir, no puede el Congreso, porque el Congreso expresa una parte, que es el Estado federal, pero la ley de coparticipación, que es cierto, tiene una de las cláusulas transitorias de la Constitución, reformada en el 94, decía a diciembre del 96 tiene que estar la nueva ley de coparticipación. Han pasado 23 años. Sí. Pero bueno, no lo puede hacer una ley del Congreso. Es básicamente ponerse de acuerdo todos los gobernadores. Ahí sí tiene que haber acuerdo. Para lo que no tiene que haber acuerdo, sí tiene que haber acuerdo legislativo, pero no federal, es para crear, suprimir, modificar impuestos. Fíjense ustedes, se habla, con este precedente de la Corte, se repite, que habría que eliminar, por ejemplo, el impuesto al cheque. Sí. ¿Sí? Nacido como transitorio Con en el Cavallo. 2001. Sí. Bueno, si ustedes aplican los estándares de este fallo, cuando el Congreso, si bien está de alguna manera ya prevista su derogación, porque para el 2022 se va a poder compensar. Estaba en el paquete de la emergencia. Claro, sí. se compensa totalmente con ganancias. Sí. Pero supongamos que se lo quisiera derogar lisa y llanamente. De acuerdo a este criterio, habría que pedirle el ok a cada uno de los gobernadores, porque si no sería inválida esa eliminación. Claro. Digo esto para graficar lo absurdo de esta decisión. Otra cosa, tengo que terminar, pero otra cosa pendiente es si ahora se suma al reclamo del resto de las provincias la propia María Eugenia Vidal, ¿no? Será una complicación para el gobierno, ¿no? Yo creo que una cosa pendiente Sí. es, porque se repite y se dice, la Corte no tiene plazos para resolver. Sí. Yo creo que ahí nos debemos ir a un debate legislativo de normatizar, porque creo que bajo la ley estamos todos, no algunos sí y otros no. No puede ser que un tribunal de grado o un tribunal inferior tenga plazos para resolver y la Corte no lo tenga. No puede ser que no sea Sí. transparente el proceso de selección de por qué se resuelve esta causa y por qué no esta. Sí. ¿Por qué no se resuelve primero Y- la más vieja y después la más Exacto. nueva? Entonces, creo que esto es una deuda que tiene la cabeza del Poder Judicial, esa forma de proceder y nosotros en cuanto a regular esta cuestión. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Seguimos, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Fernando Fraquelli, con Laura Serra. Ya venimos, último tramo. Último tramo de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, estamos con Fernando Fraquelli, con el diputado Juan Jus, hombre de Paraná, Entre Ríos. Diputado, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy buenas. Bueno, decía recién Jus en el corte que estaba en el último tramo de la campaña, quedan 3 semanas. Diputado, recién estábamos con un colega suyo de Cambiemos, hombre de la provincia de Chubut, hablando de lo que pasó con el fallo de la Corte. El fallo de la Corte que dice tienen razón los gobernadores cuando reclaman por la caída en lo que era la coparticipación del IVA. Uno de los que reclamaba era el gobernador Bordet. Le pregunto, ¿ustedes de acuerdo con el fallo de la Corte? Supongo que sí, ¿no? Sí, compartimos totalmente los criterios de la Corte. Lo que ha hecho muchas veces el gobierno nacional ha sido jugar con la billetera de las provincias. No nos olvidemos que ya viene con una historia de utilizar la billetera como un método de negociación Sí. para leyes fundamentales y que ha perjudicado claramente a muchas provincias. Hoy la medida de la Corte, el fallo de la Corte, lo que nos permite a los entrerrianos es recuperar 1.000 millones de pesos de coparticipación nacional que nosotros perdíamos por una medida que consideramos que, si bien tiene un fundamento loable, como es tratar de aliviar los bolsillos de los argentinos, no pueden jugar con el dinero de todos los entrerrianos y en todo caso de todos los argentinos a través del dinero de coparticipación de las provincias, pero le puedo sumar cuando se sacó el Fondo Solidario Sojero, que de un día para el otro desapareció del presupuesto nacional y muchos municipios de mi provincia se quedaron con obras que no pudieron terminar porque nos faltaron recursos. Laura Serra le prestaba mucha atención a Gustavo Mena recién, que era el hombre que explicaba por qué él estaba en contra. Pregunte, No, Laurita. explicar la contradicción, ¿no? Sí. Entre, digamos, lo que ustedes están diciendo, estamos de acuerdo con el fallo de la Corte, no hay que recortar recursos coparticipables de las provincias sin previa autorización o consentimiento de las provincias, pero lo cierto es que, a ver, en la plataforma del Frente de Todos dicen bajar el IVA de los alimentos básicos. Hay como 100 y pico de proyectos de ley que apuntan a lo mismo, es decir, ustedes mismos, peronistas, están planteando reducir el IVA a 0 en algunos artículos de la canasta. Digo,
¿Cómo se explica la contradicción? No, es que no es una contradicción. Lo que nosotros planteamos es que tenemos que trabajar sobre la reducción del IVA, por lo menos en los alimentos de la canasta básica, pero que esto sea charlado con los gobernadores, que esto sea de un proyecto que se tiene que debatir en el propio presupuesto nacional, porque ese dinero que nosotros contábamos los entrerneros ya lo tenemos destinado tanto para cubrir los gastos corrientes que tiene el Estado Nacional como para poder finalizar, el Estado Provincial, perdón, para finalizar obras. De un día para el otro nosotros nos encontramos sin esos recursos que nos iban a estar faltando en el presupuesto. Por eso nosotros estamos de acuerdo con que hay que trabajar sobre medidas que vayan a la reducción paulatina o a la eliminación en algunos alimentos del IVA. Ahora, no de un día para el otro, no de una forma inconclusa. Esta medida se anunció la semana posterior de las elecciones, de haber perdido las elecciones. Digamos, el pueblo argentino creo que se ha expresado claramente sobre las elecciones o sobre el rumbo del gobierno el pasado agosto en las PASO. Me parece que estas medidas son de tinte netamente electoralista para perjudicar las finanzas de las provincias que, o casualidad, la mayoría son gobernadas por gobernadores del Partido Justicialista. Es decir, nosotros lo que le solicitamos al gobierno nacional, que era un gobierno que venía a hablar del diálogo y del consenso. Medidas que afectan claramente la economía de las provincias, que nos vemos en la provincia de Entre Ríos, la producción avícola, que somos la provincia productora de carne avícola y todos los productos derivados del pollo, nosotros nos vimos claramente perjudicados con las medidas de gobierno. Aumentaron los insumos básicos para la producción, cayó el consumo. Eso significó menos recursos que hayan ingresado a la provincia por la propia venta de la producción entrerriana. Las economías regionales, la citricultura está afectada, la maderera o la forestal está totalmente destrozada, las cadenas de pago se vienen rompiendo. Me parece que son medidas que tenemos que trabajar de fondo, que queremos trabajarlas dentro de un plan de gobierno. Por eso digo, no es contradictoria la postura que hemos tenido y los gobernadores o los militantes del Frente de Todos con el fallo de la Corte. Todo lo contrario, sino es decir, necesitamos construir un país que sea en serio, que las medidas sean prolongadas en el tiempo. Juan, A ver. Cuando Alberto Fernández habla de la posibilidad de un acuerdo social, un pacto social por 6 meses por lo menos en la Argentina, este es uno de los temas que puede ingresar del acuerdo para reducir el IVA de la canasta básica. Sí, sin lugar a dudas. Creo que es fundamental. Uno de los principales problemas que tenemos, que se ven reflejados con el 35% de la pobreza, es que el valor de los alimentos ha estado totalmente desmadrado con respecto a lo que ha sido superior a los índices de inflación. Entonces me parece que tenemos que trabajar sobre el sector productivo, los empresarios, los trabajadores, en un gran acuerdo nacional para ponerle fin a esta caída y para poder de nuevo reconstruirnos como nación y tener una perspectiva de un futuro. Hoy pensar en la Argentina con 35% de pobres, donde casi el 50% de los chicos se encuentra bajo la línea de la pobreza, es pensar en un país que claramente no tiene futuro. Por más buenas intenciones o buenos discursos marketineros que pueda hacer la clase dirigencial política, si no trabajamos sobre las cuestiones de fondo, me parece que nos vamos a quedar totalmente en un país para muy pocos argentinos. Diputado, recién hablábamos con Gustavo Mena, él hacía hincapié en que él, por ejemplo, le llamaba mucho la atención que la Corte se expidiera en 1 mes y medio, dice, cuando hay otros temas donde demora años. Es una mirada interesante. Pero la coalición cívica, a través de Elisa Carrió, por ejemplo, dijo que esto obedecía a que esta es una Corte donde hay mayoría peronista. Digo, ¿lo comparten ustedes a la mirada de eso o no? Miren, la verdad es que no comparto la mirada. Sí. Nosotros cuando planteamos en su momento, cuando fuimos gobierno, una reestructuración de la justicia como poder del Estado, la verdad que los mismos que ahora se quejan de hablar de corte justicialista y demás nos quisieron acompañar, nos aportaron un granito de arena. Me parece que la justicia tiene sus tiempos, tiene su forma. Obviamente nos llama poderosamente la atención, le podría decir, el pedido de jubilación del fiscal Molde, Claro. de algunas movidas en esa materia. Dicen que Stornelli también está esperando para jubilarse, sí, efectivamente. Nos parece que no le hace bien a la calidad institucional, pero me parece que dictar, digamos, de poder achacar un fallo de la Corte por decir que hay una mayoría justicialista, cuando 2 miembros de esta Corte fueron propuestos por este gobierno por un decreto. Claro. Tuvieron que volver marcha atrás porque... Rosati y la verdad que Rosenkrantz. Exacto. Efectivamente.
Que es presidente de la Corte, Rosena. Exactamente. Bueno, una pregunta más, Laurita, a ver por su parte. No, bueno, Ah. interesada en ver cómo va a ser Alberto Fernández si gana las elecciones, sus primeros movimientos, ¿no? A partir del 27 de octubre, si va a esperar hasta el 10 de diciembre para instrumentar medidas, o si ya en el momento de transición ya va a ir de alguna manera manejándose como si fuese el presidente recientemente asumido. ¿Cómo imagina esa transición de 2 meses de octubre a diciembre? Bueno, serán 2 meses que tendrán que trabajar los futuros ministros con los ministros actuales para poner en real conocimiento de la situación del país. Me parece que no, medidas no va a tomar o anuncios, no creo que Alberto tome esa decisión después del 27 de octubre, porque hasta el 10 de diciembre será presidente electo, estamos trabajando para que así lo sea, pero hasta el 10 de diciembre nosotros no vamos a ejercer la conducción de los destinos del país. Así que me parece que eso seguirá siendo responsabilidad del gobierno que encabeza el ingeniero Macri. Me parece que no le hace bien a nuestra democracia, joven democracia, 36 años de democracia, me parece que lo que nos hace a todos nosotros es ser respetuosos de los mandatos constitucionales, de las instituciones y fundamentalmente en esto en la voluntad popular. Obviamente no le pedimos al gobierno de Mauricio Macri, es una opinión muy personal, de que solucione algunos de los problemas que aquejan a los argentinos, porque demostrado está que o no tiene la capacidad o no tiene la creatividad, en el mejor de los casos, para poder solucionarlo. Que no lo perjudique. Y creemos que con medidas como la reducción del IVA, que tendía a solucionar un problema con respecto a la canasta de alimentos, que no se repercutió en una baja de los precios, porque esa es la realidad, ahora sí afectaba a los intereses de las provincias, los recursos de las provincias, no complique más la situación, tome las medidas que sean muy responsables para que a partir del 10 de diciembre el Frente de Todos, en la cabeza de Alberto y la cabeza de Cristina, nos hagamos cargo de tratar de resolver los problemas que tienen los argentinos. El diputado Juan Jus, hombre de Paraná Entre Ríos. Diputado, muchas gracias. No, por favor, Señor Fraquelli, muchas gracias. Nos Laura Serra, muchas gracias. Un placer. Tenemos que terminar. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Volvemos en 7 días. Gracias y buenas noches.